Bueno, hoy desde este lugar hablaremos de la palabra de Dios, porque San Pablo decía hay que hablar a tiempo y fuera de tiempo y en cualquier lugar donde estemos. Se me acaba de hacer una pregunta con respecto a Mateo 7:21. Y es que cuando Jesús ya finalizaba el Sermón del Monte, él dijo allí en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces miren que es que la palabra no es complicada a comprender. Para entrar al reino de los cielos hay que hacer la voluntad de Dios y no la voluntad humana. No basta con que nosotros somos crédulos en la persona de Jesús. No basta con que digamos yo creo que Dios existe. Lo que basta para entrar al reino de los cielos es hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? La voluntad del Padre está en las Sagradas Escrituras. No existe otro lugar donde usted y yo podamos notificarnos para decir cuál es la voluntad del Padre. Solo y únicamente en las Sagradas Escrituras. Entonces, yo quisiera que nos remitiéramos a Mateo 6:33, donde Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces ya va un segundo paso. Primero nos dice que no entramos al reino de los cielos si no hacemos su voluntad. Lo segundo es que empecemos a buscar, más que lo terrenal, lo que necesitamos para vivir acá, es buscar en Dios su reino. Entonces la tercera pregunta es ya, ¿qué es entonces buscar el reino de Dios? Hombre, buscar el reino de Dios es buscar todo aquello que me lleva a vivir un modelo de vida como el Señor lo dijo. Entonces ahí aparece Gálatas 5:22 y 23. El fruto que da el Espíritu Santo es amor, alegría, gozo, paz, paciencia, fidelidad, bondad y dominio propio. Voy a empezar por donde termina hablando del fruto, por el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio no es otra cosa que, como la frase lo dice, es aprender a manejar, a controlarme yo mismo. Tener dominio de mis ojos, de mi mirada. Porque las miradas pueden ser lujuriosas, las miradas son nocivas, las miradas son muy peligrosas. Y es aprender a tener control de mi mirada, control de mi lengua. Es aprender, no sé si le ha pasado o ha escuchado a alguien que ha dicho, ¿por qué abrí mi boca? ¿Por qué la embarré? Que la tierra se abra y me trague. Y es que controlar la lengua no es fácil. Por eso el apóstol Santiago va a decir en el capítulo 3, todo el capítulo, de que el hombre perfecto es aquel que gobierna su lengua. Entonces tener dominio propio es también dominar la lengua, pero también dominar los pensamientos. Hay personas que tienen pensamientos muy negativos y entonces estar dentro de la voluntad de Dios es creer que Él nos puede bendecir, pero un pensamiento negativo atrae lo negativo y trae sufrimiento y añade dolor. Entonces es aprender también a tener control. Dominio propio es control de mi propia mentalidad. Pero hay mentalidades malas y perversas que solo piensan en hacerle daño al otro. Y eso también hay que corregirlo, tener control de eso. Para que así ya con mi mirada, con mis palabras controladas, con mi mentalidad controlada, estoy ya buscando el reino de Dios. Pero también tengo que controlar mi temperamento. Recuerden que somos flemáticos, coléricos, sanguíneos, melancólicos. Hay que controlar mis emociones. En otra palabra, dominio propio no es otra cosa que controlarme a mí mismo. No tengo que preocuparme por cómo controlo un sistema, cómo controlo a otra persona. Contrólese usted. Ahora, ese dominio propio lo da el Espíritu Santo. Y ese es el primer paso que debemos dar cuando decimos vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Ese es el primer paso cuando Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre es que usted y yo aprendamos a tener dominio propio, como lo tuvo su Hijo Jesús. En un próximo video, usted y yo vamos a seguir hablando de todos estos frutos y cómo verlos desde una mirada sencilla, pero práctica. Una mirada fácil, pero profunda, entendiendo siempre que el dominio propio nos viene del Espíritu Santo. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Si crees que no eres capaz de gobernarte a ti mismo, si no gobiernas tus instintos, su manera de pensar, su manera de ver, su manera de decir, su manera de sentir, entonces este es el momento oportuno para que le digas al Espíritu Santo que te dé dominio propio. Y como es un fruto que Él ofrece,
con toda seguridad te lo dará y tú tendrás gobierno de tu propia vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video para que continuemos usted y yo socializando sobre lo que es el fruto del Espíritu Santo. Chao y que Dios te bendiga.